Bien, está con nosotros ya José Carlos Requena, quien es analista político, con quien vamos a conversar acerca de la estabilidad o inestabilidad que han tenido nuestros gobernantes, nuestros presidentes durante los últimos años. Le damos las buenas tardes a José Carlos Requena. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Jairo? Buenas tardes, ¿cómo está? Claro que sí. Durante los últimos 7 años hemos tenido 6 presidentes, ¿no? Es decir, hemos tenido a Kuczynski, al presidente Vizcarra, hemos tenido a Merino, Sagasti, Castillo y a la presidenta Boluarte, que es la primera presidenta de nuestra república. Y si incluimos a Mercedes Arauz, serían 7 los que han pasado justamente por este escenario. Hemos tenido un contexto de bastante inestabilidad. ¿Qué está pasando que no podemos corregir esto, José Carlos? Bueno, ahí la verdad, yo creo que lo fundamental es que desde que Pedro Pablo Kuczynski estuvo en el cargo, no logró consolidar una coalición parlamentaria sobre la cual reposar su mandato. Era algo que con oposiciones quizás menos numéricas, pero tan cruentas como las que tuvo Kuczynski al frente, enfrentaron situaciones como las que enfrentaron Toledo frente al APRA, García, que tuvo frente al Partido Nacionalista, y Humala, que tuvo al frente al Fujimorismo. Entonces, en todos estos casos que te menciono, se lograba tener alguna coalición parlamentaria, que no fue algo que tuvo Kuczynski y que lamentablemente también, y digo lamentable por la gobernabilidad, pero si tú veías en el papel las opciones de Kuczynski y Fujimori en el año 2016, lo más probable, siendo dos fuerzas de derecha, lo más probable hubiera sido que colaboraran. Y sin embargo, esto no se dio, ¿no? ¿Por qué no se dio? La verdad son cosas que seguramente los historiadores irán desentrañando, pero a partir de ahí es que se ha venido toda esta seguidilla de inestabilidad, que creo yo también se da porque, como decía Rodrigo Barnechea, el politólogo radicado en Uruguay, hace algunos días, en un artículo en El Comercio, hemos terminado prescindiendo de nuestros políticos, ¿no? Entonces, no tenemos un elenco que pueda guiar estos desórdenes. Se han activado figuras constitucionales de manera indiscriminada. Todas estas situaciones que llevamos tienen detrás una vacancia, por ejemplo, que era algo reservado para una situación sensible. Creo que la que hemos pasado con Castillo era la más sensible, y sin embargo se había manoseado mucho en ocasiones previas. Sin duda, porque además en el 2016 la oposición, ¿no?, que se configuraba a través de la Fuerza Popular, ¿no?, de Keiko Fujimori y el partido de Kuczynski, no se distanciaban tanto ideológicamente, señor Requena. Sí, y ahí te decía, ¿qué fue lo que impidió que trabajaran juntos? Pues es algo, digamos, aparentemente algunos ruidos, malentendidos, palabras mal dichas o mal tomadas, en fin, pero claro, si tú tienes a un presidente que a los pocos días del mandato dice, yo ya sé que hay 30 congresistas de esa mayoría que se quieren pasar para mí, Correcto. o si tienes a una mayoría acosando ministros, que fue lo que pasó en algunos casos cuando Fuerza Popular es la mayoría muy fuerte en el Congreso, pues es poco lo que se puede lograr, ¿no? Ya lo que ha venido después es, diría yo, digamos, poner a niños a un juego de adultos, ¿no? Porque eran políticos inexpertos que activaban recursos sin mucha responsabilidad, ¿no? Claro. Y eso hemos tenido, lamentablemente, la gran mayoría de la gente incluso ha apoyado cosas como el prescindir de la reelección, que creo que es fundamental para consolidar una clase política en cualquier país. Acá no se puede. Allí quiero llegar, pero mi pregunta antes del tema de la reelección, incluso el tema de la bicameralidad que corresponde básicamente al Congreso de la República. Mi pregunta es la siguiente. En el 2016 vimos una cantidad grande de partidos políticos que se presentaron para las elecciones presidenciales. Durante este 2021 también hemos visto la misma situación, es decir, hay una abundante oferta política, pero necesariamente esto es bueno, es decir, es abundante, algunos dirían abundantemente mala.
Bueno, la verdad es un poco más desordenada, ¿no? Ahí hay este debate entre gobernabilidad versus representatividad, ¿no? Entonces quizás es un sistema más representativo, pero es más difícil de gobernar y requiere de políticos mucho más capacitados o mucho más versátiles o mucho más, digamos, no actuando con agendas pequeñas y más bien pensando en el país, ¿no? Yo te diría que al margen de la cantidad de partidos, lo que se tiene que tener son partidos sólidos eh, con representación digamos, sólida, que puedan, con representación realmente, que realmente pueda traer la voz de un conglomerado, ¿no? No Pero es ¿y lo que cómo hemos alcanzar tenido esos ahora. partidos sólidos? Porque es cierto, los Es especialistas como una usted gran... señalan que es fundamental tener partidos y movimientos sólidos, ¿no? Que tengan representatividad. Pero ¿cómo alcanzar ese ideal? Mira, yo te diría que ahí la institución de los partidos políticos en términos globales y la democracia también están pasando por una crisis muy compleja, ¿no? Yo te diría que va más por muchas de las reformas que hemos tenido en los últimos años, en vez de fortalecerlos, han terminado debilitando los partidos. Entonces, muchas veces la regulación que se inserta no ha terminado siendo beneficiosa. Por ejemplo, los excesivos trámites para registrar un partido, Mm, la tramitología electoral, ha terminado dejando fuera de contienda a partidos representativos en el año 2021, para hablar de un caso reciente, ujú. como el APRA o el PPC. O sea, cómo encontrar ese equilibrio es lo difícil. Claro, uno sabe el diagnóstico si quieres, las salidas es lo complicado, y ahí es que, sí, ahí tienes que poner a especialistas a debatir, a hablar con los propios partidos, con, a mirar a los partidos, y esto es complejo con lo que Sin duda. estamos viendo en el Congreso, pero a mirar a los partidos sin creerlos culpables todo el tiempo, ¿no? Y eso es Correcto. lamentablemente lo que se da. O sea, si tú te fijas, ¿por qué un partido no puede tener el mismo modo de reporte que tienen una persona jurídica estándar? Ujú. Te hablo en términos de fondos, por ejemplo, es porque en general se le asume como culpable. Y se le asume como culpable porque alguna política ilícita se ha terminado colando en en la política Sin duda, formal, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo encuentras eso? Es lo El complicado, porque tú equilibrio, quieres sin duda, es partidos fuertes, fundamental. Sí. claro, tú quieres partidos fuertes, quieres políticos profesionales, y sin embargo alguien te dice que es político y ya desconfías de él. Entonces, Sí. eso es algo Bueno, bien complejo, ¿no? habría que pensar en una reforma, ¿no? Y es justamente lo que se plantea ya hoy en día. La presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte, pues está, o digamos, está en un momento en donde se ha planteado, ¿no? Un adelanto de elecciones, pero todos hablan de que si se adelantan las elecciones sin antes prever una reforma de fondo, vamos a terminar en el mismo sitio en donde estamos ahora. ¿Qué reformas, no, se tendrían que plantear para no acabar en esta misma situación de crisis política, ¿no? Estamos 2022 y miren, estamos en un momento en donde hemos perdido 7 compatriotas. Ahí, mira, yo creo que lo fundamental en la coyuntura actual que tenemos es pensar en reformas muy acotadas que permitan tener una elección, un proceso electoral, como lo ha planteado la presidenta y como se está discutiendo en el Congreso, un proceso electoral del año 24 con reglas claras y autoridades confiables y procedimientos claros también, que garanticen que no haya dudas sobre los resultados, que hagan que la participación sea lo más amplia posible. Y yo, en lo personal, yo pienso que tendrían que relajarse algunos umbrales para inscribirse, por ejemplo, de manera que tienes la mayor participación posible, y luego ya se aplica la valla y todas estas cosas que hacen que tengamos un sistema mucho más digamos, manejable, ¿no? Con partidos, con una menor cantidad de partidos. Pero pensar en reformas grandes en este bienio, en lo que tenemos de acá al 24, creo que es una aspiración muy ambiciosa.
y poco realista y también riesgosa, te diré, porque muchas cosas aprobadas de manera apurada pueden terminar siendo peores, ¿no? Correcto. Hemos mencionado las reelecciones, yo extendería el campo a las reelecciones de los gobernadores y de los alcaldes, que también son cosas que se han aprobado de manera apurada, ¿no? Sin duda, quedan temas pendientes como la bicameralidad, la reelección de alcaldes, la reelección incluso de los mismos congresistas, ¿no? Los impedimentos para postular, temas de financiamiento, que bastante difíciles, digamos, aspirar para el 2024 en una elección como usted lo menciona, señor Requena. Muchas gracias por la información que nos ha podido brindar en esta entrevista. Han sido las declaraciones de José Carlos Requena, analista político, a quien le damos las buenas tardes y las gracias. Encantado, muchas gracias. Bien, es momento de hacer una breve pausa, pero ya volvemos con mucha más información.